el debate está siendo interesante, pero uno podría tener la sensación que quizás estamos discutiendo de proyectos de leyes distintos y alguien que no se haya leído el proyecto de ley podría estar incluso confundido sobre el contenido concreto de lo que vamos a tramitar durante las próximas semanas. He de empezar diciendo, lógicamente, que Convergència i Unió no comparte el contenido del proyecto de ley. Esta no es la ley de mutuas que Convergència i Unió hubiese hecho y sobre aquello me referiré. Pero hemos optado por no presentar la enmienda a la totalidad, igual que han hecho el resto de los grupos, porque de manera tímida, eso sí, hemos constatado una voluntad de abrir un diálogo por parte del Gobierno con este grupo parlamentario en algunas de las cuestiones que nos preocupan. Y será el trámite parlamentario que ahora iniciamos el que determinará cuál es nuestra posición final en relación al proyecto de ley. Eso sí, remarcando que en una materia de estas características, lo ideal hubiese sido que este proyecto de ley hubiese llegado con un acuerdo social claro. Nos consta que han existido intercambios de opiniones, de posiciones entre el Gobierno y los interlocutores sociales, tanto patronales como sindicales, pero no llega con un acuerdo social claro, ni tampoco llega con un acuerdo con las comunidades autónomas, que son las competentes en materia de salud y que en toda esta cuestión tienen una principal responsabilidad. Y esa es una primera debilidad del proyecto de ley. Y hemos de poner también en valor, y creo que la señora López Ichamosa así lo ha recordado, y el señor Olavarría, que esta ley, y la ministra en su intervención, este proyecto de ley tiene su origen en un mandato explícito de la disposición adicional 14 de la Ley 27/2012, disposición adicional que fue acordada entre otros grupos, entre el Grupo Socialista y Convergència i Unió y el Grupo Vasco, fundamentalmente, donde a través de este mandato pretendíamos resolver lo que durante muchos años había sido una tensión política importante en relación al modelo de mutuas, y donde nos pareció a los grupos que propusimos aquellas enmiendas que era necesario abordar este proceso de modernización de la normativa y generar un nuevo marco legal estable, consensuado, que diese perspectiva de medio y largo plazo en esta política. Y es evidente que la ausencia de diálogo social, la ausencia de acuerdo con las comunidades autónomas debilitan esa perspectiva. Vamos a ver si el trámite parlamentario nos lo permite resolver. Esa es al menos la modesta aspiración de Convergència i Unió. Se plantean distintas cuestiones en relación al proyecto de ley que van a ser también objeto de enmiendas de Convergència i Unió. En el plazo, esa misma tarde termina el plazo de presentación de enmiendas parciales y que afectan a cuestiones que han estado muy presentes en la discusión de esta mañana. En primer lugar, la naturaleza de las mutuas. Y en la naturaleza de las mutuas, más allá de la retórica que unos y otros hemos expresado, creo que vamos a coincidir todos en la idea de que estamos hablando efectivamente de entidades de naturaleza privada que gestionan recursos de carácter público y que es una fórmula híbrida, efectivamente no demasiado común en nuestro entorno, que tiene una explicación en función de cuál ha sido la historia de la seguridad social en el Estado español desde los tiempos del franquismo y desde antes, y que obliga a una aproximación en la que en el terreno de lo ideal debemos ser capaces de combinar aquello mejor que tiene la iniciativa privada en términos de flexibilidad, de adaptabilidad, de orientación a resultados, con las funciones de carácter público que afectan a la protección al derecho a la salud de las personas trabajadoras. Y que lo debemos hacer partiendo del hecho que el intervencionismo gubernamental en esta materia
entendido como una acción burocrática de la Administración sobre las mutuas, no nos garantiza ni mucho menos la combinación de esas dos aspiraciones. Y de hecho, en la pasada legislatura, señorías, ya vivimos un enorme intervencionismo de la Administración en esta materia. De hecho, el origen de la enmienda que lleva a la elaboración de la disposición adicional 14 pretende corregir ese excesivo intervencionismo de la Administración a través de normas de rango inferior a reglamento, de normas de casi de interpretación de la normativa existente, a través de las cuales se condicionaba la acción de las mutuas. Un intervencionismo gubernamental que tampoco ha impedido los escándalos que en esta materia se están viviendo. Mi grupo no va a renunciar a defender un buen modelo de colaboración público-privada, pero ahí coincide más con la interpretación que hacía el señor Olavarría que con la interpretación que han hecho otros grupos de la Cámara. Debemos ser capaces de mantener un estricto control de las mutuas que gestionan recursos públicos por parte de la Seguridad Social. Debemos ser exigentes en materia de transparencia y buen gobierno, pero no podemos dejar a las mutuas sin capacidad de gestión, que es aquello que provoca el proyecto de ley en su actual redactado. Y ahí vamos a intentar, señorías, resolver esa cuestión. Vamos a plantear la necesidad, señora ministra, de mejorar la gobernanza de las mutuas y una mayor implicación de empresarios, sindicatos, comunidades autónomas y autónomos debe implicar que ese modelo de colaboración público-privada tenga una mayor legitimidad social. Y, señorías, se plantea el debate sobre la gestión de las contingencias comunes por parte de las mutuas. Mi grupo no puede compartir el tremendismo de algunos de los portavoces que demuestran no haberse leído el proyecto de ley. La última palabra en esta cuestión la va a mantener el sistema público, como debe ser, pero también es verdad que el nuevo sistema que configura el proyecto de ley, mi grupo tiene dudas que resuelva demasiadas cosas. Continúa siendo un planteamiento muy farragoso y muy burocrático. Y en ese sentido, Convergència i Unió va a defender lo que ha sido un modelo de éxito, que es el existente en Cataluña a través del Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas, que permite una coordinación entre el Servicio Nacional de Salud de Cataluña, las mutuas y el INS en aras de hacer una buena gestión de la contingencia común. Y queremos que la ley blinde el modelo catalán, que la ley permita que el modelo catalán es un modelo de consenso que ha gobernado Convergència i Unió y ha gobernado el tripartito y se ha mantenido, que es un modelo que genera confianza en los médicos de la atención primaria, que es un modelo que tiene la confianza de los interlocutores sociales, que es un modelo que tiene la confianza de las mutuas, continúe funcionando. Vamos a querer blindar el modelo catalán en este proyecto de ley. Y, señorías, vamos a querer que se respete el artículo 165 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que en materia de seguridad social contempla de manera expresa la competencia de la coordinación en materia de prevención de riesgos de las actividades de las mutuas en Cataluña. El artículo 165 está plenamente vigente y esa ley debe respetarlo. En quinto lugar, señorías, vamos a plantear una cuestión que hasta ahora en el debate no ha aparecido y que nos parece sustancial. Porque en la pasada legislatura el anterior gobierno puso en marcha un bonus malus para favorecer que aquellas empresas con menos índices de siniestralidad tuviesen menos costes laborales, como una fórmula de zanahoria para mejorar nuestra lucha contra los accidentes en las empresas. El modelo de bonus malus no ha funcionado. Ha tenido muy poca eficacia y ese proyecto de ley puede ser una buena oportunidad para revisar ese bonus malus, para incentivar a que las empresas tengan mejores comportamientos en la gestión de sus riesgos laborales. Y ahí, señorías, vamos a insistir. Vamos a intentar mejorar, señorías, también la prestación económica por cuidado de menores afectados de cáncer y otras patologías graves. Vamos a intentar mejorar en relación al proyecto de ley la protección por cese de actividad de los autónomos, que efectivamente no ha mencionado.
no ha funcionado durante estos años. Y vamos a intentar reforzar el papel de las mutuas en la rehabilitación de los puestos de trabajo para las personas con discapacidad. Desde la discrepancia con el contenido del proyecto de ley, vamos en la línea de la propuesta de Convergència i Unió sobre cómo abordar un papel activo de las mutuas en las políticas públicas, desde la confianza en la iniciativa de la sociedad, desde la exigencia que lo público debe ser controlado por las administraciones públicas. Yo espero, señorías, que el debate parlamentario que iniciemos, que la actitud inicialmente positiva que al menos que en este grupo ha tenido el Gobierno, nos permita, ojalá al final del trámite, votar a favor del proyecto de ley. En cualquier caso, lo veremos durante los próximos días. Nada más y muchas gracias.